fue bastante interesante y que nos ha servido a nosotros mismos para clarificar dar respuesta a muchísimas interrogantes que teníamos en el sentido de poder aplicar a fondos estatales. En este momento en la República Dominicana tenemos 0 subsidios gubernamentales de forma directa o indirecta al programa que tenemos. Entonces quiero comenzar respondiendo a la primera pregunta sobre los modelos para obtener fondos públicos. Y básicamente hemos identificado tres tipos de modelos, o 3 modelos o 3 fuentes para poder aplicar a estos fondos. Lo primero es la contratación pública, que básicamente tiene que ver con que uno participa de una licitación y pues se gana el proyecto y entonces desarrolla lo que quiera que sea dentro de la categoría de bienes y servicios. Y básicamente está adscrito al Ministerio de Hacienda. Luego tenemos la segunda categoría, que son los subsidios, que básicamente ahí lo que hace el gobierno es, a través de la Vicepresidencia de la República, se cuenta con una institución que se llama el PROSOLI, que es el Programa de Ayuda Comunitaria, no sé qué cosa, Progresando con Solidaridad se llama, y básicamente se otorgan subsidios directos para educación, para alimentación, para el gas de cocina, entre otros, a población en riesgo. Bueno, no en riesgo, sino a población en estado de pobreza extrema. Es un subsidio bastante politizado porque se maneja muy de acuerdo a lo que recomiendan los diputados y los senadores en el país. Es casi que un botín político. Y luego están las subvenciones, que se aplican mediante asignaciones directas a las asociaciones sin fines de lucro y de beneficio público de servicio a terceras personas. Este es un subsidio que se entrega a través del Ministerio de Planificación y Economía, donde se tiene que seguir un proceso de registro para la incorporación, luego se tramita, se hace la solicitud de la asignación de los fondos y finalmente el Senado de la República es el que aprueba o no lo que presenta el Ministerio de Planificación en materia de subsidio. Hasta ahora, bueno, seguimos, después explicaremos esa pregunta. ¿Cuáles son las principales líneas de abogacía a nivel nacional? Lo que hemos definido nosotros como aldeas infantiles en el plan de medio término que acabamos de realizar hace un par de meses atrás, es que para nosotros es importante aumentar los conocimientos de los tomadores de decisiones del Estado sobre nuestro grupo meta, es decir, visibilizar a la población de niños y niñas que han perdido el cuidado parental o que están en riesgo de perderlo, porque nos hemos dado cuenta que es una población que nadie mira. En el país no nos hemos dado cuenta, lo sabíamos. Nadie mira, e inclusive en las redes o de niñez en el país, este no es un tema que se pone sobre la mesa. Se habla de la inversión en niñez para protegerlo del tema de la violencia, para la educación, para garantizar la salud, pero nadie mira a los más de 2.000 niños y niñas que hay en centros en el país, en hogares. Otra de nuestras líneas que va de la mano de la primera es sensibilizar a los diferentes sectores en temas de derechos de la niñez. Capaz que si hay un espacio para el grupo de trabajo podría profundizar más ahí, porque lo que pasa en el país es que hay temas que en el resto de la región son considerados delitos, vulneración de derechos, que en el país hay una gran tolerancia hacia ellos. Entonces eso hace que culturalmente ni siquiera se sienta que se está transgrediendo una ley. Entonces es como complicado. Fortalecer institucionalmente aldeas, SOS, o sea, República Dominicana, en temas de incidencia política, porque pues, si no desarrollamos capacidad a la interna, muy difícilmente vamos a poder salir nosotros a abogar por el tema de derechos de la niñez. Igual que en Honduras, hace 3 meses contratamos a una persona para abogacía, hace un mes hemos elaborado el plan de abogacía y la estrategia, entonces es como un tema reciente también para nosotros. Y bueno, también es importante documentar y trabajar con evidencias, que es otro de los problemas que hemos tenido a nivel del país. El seguimiento a los derechos de los niños y creación de conocimiento, pero a través de la elaboración de documentos. Nosotros hemos hecho recientemente el estudio del CRCA el año pasado
y es la primera vez, digamos, que desde Aldea se hacía ese esfuerzo de visibilizar a la población que tenemos, pero hay otros organismos en el país, como PNUD, UNICEF, que regularmente están levantando información, pero queda allí como letra muerta, no se utiliza para acciones de abogacía. ¿Cuáles son las oportunidades respecto a los subsidios estatales? Nosotros hemos visto una gran oportunidad con el tema de la desinstitucionalización y la promoción de otras alternativas para el acogimiento familiar en el país. Este es un proyecto que en este momento está liderando el ente rector y que nosotros hemos logrado vincularnos en los últimos meses hasta el punto que ya hemos firmado un convenio con el ente rector para trabajar en una propuesta de foster care para la República Dominicana. Entonces, ya tenemos una puertecita abierta allí. No quiero hablar de retos porque detrás de eso hay otros 10 retos. Fortalecer y ampliar los servicios relacionados con el apoyo a las familias de las comunidades. Todo el tema de trabajo de prevención en comunidad es un reto de la República Dominicana y ahora se está empezando a promover fuertemente desde, por ejemplo, UNICEF, todo el tema de prevención de la violencia. Y entonces creemos que ahí hay muchísima oportunidad. Formular un proyecto, hablamos también de trabajar con el Ministerio de Educación de la República Dominicana en la reforma constitucional que se hizo en el 2010, se aprobó, se metió un artículo en la Constitución que dice que el 4% del Producto Interno Bruto se debe destinar a la educación, al Ministerio de Educación, para favorecer todas las acciones en materia educativa. Y eso es un artículo que no se había aplicado hasta en el gobierno pasado, en el 2016. Se empezó un poco a gestionar esto y hay una gran cantidad de recursos que nosotros pensamos podríamos acceder a parte de ellos, porque tienen todo un eje para trabajar el tema de formación a las familias. Entonces nosotros ahí veíamos una oportunidad también de poder y evidentemente aplicar a las subvenciones del Estado, que eso ahora en este periodo ya lo hemos hecho. Ya logramos el registro, aplicamos a los fondos, hemos estado haciendo el lobby político, porque detrás de eso hay un manejo político importante, pero nos pasa lo de Honduras. No hay un procedimiento descrito para la asignación de los fondos, sino que depende exclusivamente de una voluntad política. Entonces, en esa parte estamos trabajando ahora. Bueno, otras oportunidades, así a lo rápido, establecer contacto con el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que es un ente externo que se creó desde el Ministerio de la Vicepresidencia para la elaboración de la política pública en materia social del país, los planes y programas y también para el seguimiento. Entonces, como la vicepresidencia es quien maneja la cartera social en el país, no hay un Ministerio de Desarrollo Social, pues participar en este consejo nos permitiría poner sobre la mesa nuevamente el tema de los niños y niños sin cuidado parental. Entonces, eso lo hemos visto como una oportunidad y es uno de los temas que con la consultoría nos dimos cuenta. Ni siquiera sabía que existía ese consejo. Con el ente rector, también hemos estado trabajando con el ente rector, pero con el área de programas, la gerencia de programas. Con la consultoría nos dimos cuenta que existe todo un área de formulación, monitoreo, evaluación, planes, programas y proyectos con los cuales deberíamos estar trabajando en la articulación de estos proyectos puntuales de acogimiento alternativo y de fortalecimiento familiar. Entonces ahí también hay una oportunidad porque al ente rector se le asignan fondos para desarrollar esos proyectos. Bueno, también el Ministerio de Educación Superior, hay Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, cuenta con asignaciones para becas juveniles, para educación y para formación técnico-profesional. Entonces creemos que también ahí hay una oportunidad que hasta ahora no habíamos o no hemos explorado, que pensamos deberíamos explorar. Y bueno, finalmente aplicar a los fondos de gobiernos locales. Por ley, los ayuntamientos deben destinarlos, los ayuntamientos son los municipios o las alcaldías, deben destinar un porcentaje de su presupuesto
para organizaciones sin fines de lucro o organizaciones de la sociedad civil, un poco para coayudar en el desarrollo de las comunidades. Eso en la práctica pasa en muy pocos municipios por dos razones. Por una parte, la mayoría de los municipios son pobres, entonces no tienen esos fondos para asignarlo, y por la otra, cuando lo asignan, lo hacen también de manera política. Entonces, allí lo que hemos identificado es cómo irnos metiendo a través de los directorios municipales y desde esa instancia tramitar el tema de los fondos. Finalmente, los retos. El tema del registro, incorporación y habilitación, la necesidad de hacer más eficientes los controles sobre las organizaciones que manejan los fondos. Bueno, a pesar de que existe esto, este departamento de registro, incorporación y habilitación en el Ministerio de Economía y Planificación, resulta ser que a la hora de la asignación, han hecho un estudio, hay una nueva directora, y lo que se ha descubierto es que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que tienen las subvenciones, la tienen inclusive sin contar con registro, sin hacer rendición de cuentas y sin ningún tipo de evidencia de las intervenciones que tienen en el segmento que sea que están trabajando. Es decir, es un botín político. Y un alto porcentaje de ellas son de senadores y diputados, que ya tenemos las dos cámaras. Entonces, pues, esto es lo que dice la ley, pero no pasa. Luego en presupuesto existe, bueno, ya le he dicho eso, existe diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado por las asociaciones sin fines de lucro. Y nada, bueno, ahí es un poco el desorden ese que se tiene en esa parte que ya mencioné, lo de la asignación. Así que bueno, ya se me acabó el tiempo y no voy a poder mencionarle los otros retos que tenemos, pero sí que hay varios. Así que bueno, muchas gracias. Okay, thank you. Any questions, clarification? Wow, after two presentations by Nicolas and Roberto, I see that there is a need for shoes. Yeah. Okay. What I noticed from Roberto's presentation, you are preparing the foster care proposal in Dominican Republic, yeah? I understand you are working closely with regional office for it, yeah? Yes. With advocacy regional, yeah? What I really highlighted is building awareness and build capacity of decision makers. So just I can share how we do it in EUCB. We have prepared training for state authorities, for DI and for foster care. And our advocacy co-workers from regional office are training in different countries on request of the country authorities. We are also organizing conferences, inviting local and national authorities to raise their awareness and to build their capacity in the field of a child. So these trainings are ready-made, yeah? So if you want to share use, I will talk to Nadia if she finds it useful for her. Yeah? Definitely great. Yes. Okay, who is next? Siguiente, Olegario. Dame unos segundos para conectar la computadora nada más.
siguiendo con la programación de la fecha. Realmente en Paraguay también nos encontramos vale la pena mencionar con lo que mencionaba acá Nicolás con respecto al estudio de factibilidad del subsidio gubernamental que hicimos. Fue de mucha velocidad y el tiempo creo que no fue tan suficiente para nosotros como para forzar, digamos, a la consultora también a hacer mejor trabajo, pero recibimos mucho apoyo de Daniela en ese tema también, pero sacamos un producto que consideramos, no sé, algo así como 70% de lo que nosotros hubiéramos deseado realmente. Entonces es lo que vamos a presentar. Por otro lado, vale la pena también mencionar, y eso es para tranquilidad de ELA, de que en Paraguay nosotros, en la SOS Paraguay, entendemos y estamos totalmente de acuerdo que la problemática de la niñez que la SOS Paraguay atiende debe ser nacionalizada. O sea, el país tiene que entender como que estamos atendiendo una problemática del país. Y sobre esa base, nosotros hace unos años que venimos tratando de hacer conciencia en el gobierno para poder entrar en lo que nosotros estamos proponiendo. Porque la población que nosotros atendemos, especialmente en el acogimiento familiar, en las aldeas, los niños y niñas están totalmente invisibilizados para el Estado. Porque ellos ven como ya está solucionado, entonces no forman parte de la estadística del problema. Entonces eso es muy importante tener en cuenta partiendo de esa situación. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos son los que nosotros armamos la estrategia de cómo acceder, ¿verdad? Y un poquito lo que vamos a tratar de explicar mejor en detalles. La primera pregunta, ¿cuáles son los modelos para obtener fondos públicos mediante la provisión de servicios de cuidado infantil? A nivel público existen las subvenciones por medio de convenios con la Secretaría de la Niñez. La Secretaría de la Niñez es el ente rector. Implementa programas con fondos sociales a través de cooperación de las binacionales Itaipú y Yacyretá. Binacionales que son dos que tenemos en Paraguay muy importantes con muchos fondos disponibles, pero también, como decía Roberto, principalmente también acá hay mucho manejo político para conseguir estas cosas, pero es posible entrar en estas binacionales. Solamente que son por proyectos específicos, no son sostenibles a largo plazo. Después están las subvenciones a través de financiación a programas de transferencia a ONG, que se llama. Eso viene desde el Ministerio de Hacienda. Que es una línea 840, y así se llama el grupo, transferencia corriente al sector privado, que es donde estamos nosotros desde hace 3 años, con un monto para nosotros prácticamente insignificante, pero por lo menos es repetitivo cada año, pero con la gestión de cada año también se vienen recibiendo esos fondos. Equivale a un monto de $45.000 más o menos anuales, algo para tener relación con el gobierno. Después la inclusión de algunos servicios de presupuestos locales, municipales